Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Olga Musiño. Estamos aquí en Frecuencia Interactiva en el Iván y la Luna esta noche para platicar de un tema súper especial con una súper invitada que ya pueden ver los que nos acompañan por video. Y yo estoy encantada porque, como saben, el psicoanálisis es de lo que más me gusta aprender, de lo que más me gusta entrevistar. Y la persona que hoy nos acompaña es la doctora Gaby Cardós, que cuenta con bastante formación dentro de este maravilloso mundo que es el psicoanálisis. Gaby, bienvenida, buenas Muchas noches. gracias. Hola, Olga, buenas noches. Gracias a ti por aceptar esta entrevista, Gaby, muchas gracias. Con mucho gusto. Gaby es psicóloga, egresada por la UNUM, psicóloga clínica, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica por Centro Eleya, tiene también un doctorado en clínica psicoanalítica, también con Centro Eleya, un diplomado en parentalidad, otro en psicoterapia padres de bebés por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y también cuenta con la formación como psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Así que pues es un placer para mí tenerte aquí. Muchas gracias. Para mí también. Gracias, gracias. Y esta noche tenemos un tema súper interesante que ya ustedes han estado comentando en las redes sociales, que es sobre los adolescentes, la depresión y el suicidio. Tema pues realmente serio, tema realmente duro, por ponerle algún adjetivo, y que encuentro mucha fascinación por el tema, muchas inquietudes dentro de las redes sociales. Es como que sabemos socialmente que es algo que tenemos que voltear a ver, pero no entendemos muy bien, así que me encanta que estés aquí para ayudarnos a poder darle forma y a poder saber cómo deberíamos pensar en esto. Y además sabemos poco sobre la estadística ni siquiera es exacto, pero como bien dices, es un tema interesante por sí mismo, pero además ha aumentado lamentablemente, digamos estadísticamente sabemos que ocurre mucho más que lo que ocurría antes, no es que no ocurriera antes, con todo los números ni siquiera son exactos porque muchas veces se silencia, ¿no? Los papás no lo dicen, se sienten culpables, el impacto que esto genera familiarmente y socialmente es tan grande que la mayor parte de las veces ni nos enteramos, se guarda como un secreto. Y eso lo hace todavía más alarmante porque si por estadística estamos hablando del suicidio en los adolescentes en México, al menos es el segundo lugar, pues imagínate de qué estamos hablando, ¿no? Está fuerte, es la segunda causa de muerte en los adolescentes. Sí. Y como hablábamos recién, pues en realidad tendríamos que decir que es la primera, porque la primera causa de muerte entre los adolescentes son accidentes. Y con estas conductas temerarias que ocurren en la adolescencia tenemos que pensar que son suicidios submeditados, o sea, tomar un coche, subirte al volante y manejar a 150 kilómetros por hora, desde luego es una forma de suicidarte, no es buscar la muerte. Por supuesto. No se ha pensado tanto, no es tan consciente, pero ocurre, ¿no? Claro, por supuesto. Me están diciendo por ahí que podría haber un tema en la transmisión. Me gustaría nada más si nos hacen favor de confirmar que se está escuchando bien y que, bueno, estamos bien al aire. Ok, y bueno, Gaby, este es un punto bien interesante porque si nosotros hablamos del primero, son accidentes y nos dices que estos también están relacionados al suicidio. No sé si estés de acuerdo en que nos dieras un contexto para poder comprender cómo deberíamos pensar en los adolescentes. Desde luego hay que empezar por ahí. Para darle algún contexto, ¿no? Sí, sin duda es un momento del ciclo vital complejo, ¿no? A lo mejor suena cliché pensar que los adolescentes son, digamos, atraviesan un momento de turbulencia en todos los sentidos, ¿no? Necesitan como acomodar y reacomodar mucho de su estructura mental. Sí. Hay cambios en todos los niveles, a nivel físico, a nivel familiar, a nivel social, su pensamiento se modifica. Y desde luego, cuando llegamos a la adolescencia cojeando, ¿no? Cuando llegamos a la adolescencia, digamos, no lo suficientemente armados, y además dentro de la adolescencia ocurren otras cosas, por ejemplo, ocurren eventos estresores externos como ir mal académicamente, como tener problemas familiares, como la muerte de alguien, y además no llegamos con los recursos, como decimos, híjole, pues el tema se complejiza mucho, claro. Y puede ser una salida, desde luego,
el suicidio, la depresión primero y el suicidio. Que más adelante vamos a hablar de cómo no todos los suicidios surgen por depresión, porque si bien están anudados en alguna medida, hay suicidios que nada tienen que ver con la depresión. Okay. Eso es un tabú, ¿no? Se suicidó porque estaba deprimido. No, no siempre, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta pensar la adolescencia como un momento de crisis, pero también como un puente y como un momento de oportunidades, ¿no? Como un puente o un momento de transición entre la niñez y la vida adulta. Sabemos que, y dicho por otros psicoanalistas, desde luego esta no es una idea mía, ¿no? Quien lo dice es Averasturi, que dice que lo normal en la adolescencia es la normalidad. Cuando vemos a un adolescente que se porta perfecto y que no quiere salir con sus amigos, que no le interesa probar cosas nuevas, no tiene problemas con sus papás, pues nos preocupamos mucho, porque el adolescente necesita transitar por el desafío, por probar cosas nuevas, necesita separarse de sus padres, ¿no? Entonces, si vemos a un adolescente muy quietito, también es un signo de alarma, ¿eh? No sé o sea, nos tendríamos que preocupar si estamos viendo un adolescente muy bien portado. Sí, porque ya sabes que de repente en una reunión sí llegamos a escuchar a papás que comentan, pues fulanito es como maravilloso, ¿no? Sí. No sale, rara vez está de noche, rara vez sale a los amigos o así. Eso sería un punto de alarma, ¿no? Sin duda. Uno puede decir qué suerte, no tanta. Lo normal es que se separen de los padres, ¿no? Nos separemos de los padres y eso se hace pues un poco al pleito, ¿no? Porque es menos doloroso hacerlo, tener ideas propias, ¿no? Empezar a cuestionar la religión, lo que nos han dicho y lo que decía mamá siempre era 100% cierto, ahora podemos un poco dudarlo, ¿no? Formar un criterio propio es importante. Es un adolescente muy bien portado, pues sí hace ruido, ¿no? Claro. Y podría confundir con un adolescente deprimido, ¿no? También. Sí, estos adolescentes que son como muy amigos de los papás, ¿no? En la adolescencia y que pues no los vemos tristes, entrecomillado, y que al final del día pues sí nos deberían preocupar, ¿no, Gaby? Hay dos opciones, ¿no? Uno, que hagan una pseudomadurez, ¿no? Que se conviertan como en adultitos, estos adolescentes que no atraviesan por esta situación de la que hablamos y son como adultos, ¿no? Pero es todo un disfraz, porque además hay que pensar que las etapas del desarrollo que nos vamos saltando, más adelante nos van a hacer falta, ¿no? Claro. Y van a generar conflicto. O podemos pensar en alguien inmaduro. Yo quiero, si me permites, Olga, contar rápidamente el caso de una paciente de 15 años totalmente detenida en el desarrollo. Todo lo que eso implica, digamos, la mamá dice qué suerte porque no está interesada en los chicos, no tengo broncas de salidas, no me pide permiso a ningún lado, parecería fantástico, ¿no? Y recién fue su cumpleaños, entonces tiene muchas broncas sociales, pero decidió hacer una fiesta. Entonces no sabía cómo hacer la invitación. En consulta un poco lo platicábamos. Bueno, tendrías que poner, y justo lo puedes mandar por redes sociales, el lugar, el día, la hora, tu número. Si ella me contestaba mi número, no, pero ¿cómo voy a poner el número de una niña? Los papás no van a querer hablar con una niña, van a querer hablar con un adulto. No te das cuenta que no eres una niña, ¿no? Le genera N número de broncas sociales. Entonces hay dos opciones en el adolescente bien portado. Sí. Un adolescente inmaduro, detenido en el desarrollo, o un adolescente pseudomaduro, que está como acallando todos sus instintos, toda esta fuerza que empuja hacia adelante. No es buena señal. No, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces, si nosotros nos saltamos una de las etapas, eventualmente nos vamos a encontrar con un conflicto? Nos lo cobra. ¿No? Sí, o sea, va a ser como que no es a elegir. Piensa en los embarazos adolescentes, por ejemplo, ¿no? La niña que de pronto, 16 añitos, se embaraza y entonces tiene que hacerse cargo y responsable de alguien más, y entonces sus amigas están saliendo de fiesta y ella no puede, no tiene el permiso y tiene otras obligaciones. Además de lo irritada y enojada que puede estar y el impacto que eso genera en la relación con su bebé, que es otro gran tema, tendríamos que pensar cómo llegado el momento ella está hambrienta de todo aquello que se perdió, ¿no? Ahí tenemos a los adolescentes de 40 años. Sí, claro, desafiando el momento, ¿no? Claro, con peluquín, pero en descapotable, ¿no? Claro. En un coche. Totalmente. Hablamos también mucho de que los adolescentes todo el tiempo son rebeldes. ¿Por qué son rebeldes? Justo tiene que ver con un intento de separación y autonomía,
El adolescente atraviesa como por un montón de duelos a lo largo de esta fase. Atraviesa por el duelo por su cuerpo, atraviesa por un duelo con respecto a su rol de niño. La adolescencia es un momento bien complicado al principio, porque para unas cosas ya estás mayor, no hagas esas tonterías, ¿no? Y para otras no tienes edad, ¿no? Es un momento difícil y además atraviesa un duelo por los padres de la infancia. Los padres del adolescente no son exactamente los mismos que los padres de la adolescencia. Y en ese sentido es tarea del adolescente caminar hacia la autonomía. Y para caminar hacia la autonomía tienen que separarse de sus principales figuras de la infancia, que son sus padres. Eso genera dolor, miedo. Entonces pareciera que a través del desafío, como que un poco pueden tolerar más, ¿no? El dolor de la separación. ¿Y qué hay de los papás? Y bueno, para los papás es un momento dificilísimo porque además cruza con la menopausia normalmente de la madre, ¿no? Sí. Entonces es un momento complejo porque también están en duelo, ¿no? En duelo por el chiquito que antes quería estar cercano y quería pasar tiempo contigo y ahora prefiere estar con los amigos y te cuestiona. Entonces, desde luego para los padres también es un momento bien complejo que también si no están como muy preparados y dependiendo de cómo ellos hayan atravesado su propia adolescencia, tolerarán esta separación de sus hijos o no. Hay mamás de pronto que se ponen un poquito envidiosonas, ¿no? ¿Has visto estas mamás que, ay, el novio es tan lindo, nos trajo flores? No te confundas, no te lo trajo a ti, porque de pronto están como si no vivieron una adolescencia plena, linda, no, digamos, la tramitaron, entonces intentan reactivar su adolescencia en la adolescencia de los hijos. O si no hay una buena pareja, ¿no? Que ahora pues va a tener que esperar en un restaurante a que el hijo salga de la fiesta y no hay tema de conversación, bueno, también es todo un conflicto. Claro. Sí, es todo un tema y ahora vemos mucho esto, ¿no? Los problemas de pareja, cómo van impactando en los pequeños y en el acompañamiento hacia los pequeños, ¿no? Sí, es mucho más frecuente, ¿no? Ver parejas, bueno, que no terminan de entenderse y cómo los chicos tienen, que también tramitar la separación de los padres, que es... ¿Y qué tanto es real esto de, ay, bueno, claro, y como no vas a ser rebelde si tú eras peor, ¿no? ¿Ya sabes? Sí, claro, acuérdate, ¿no? Tú también te emborrachabas, sí, ¿no? Exactamente. Tú también. Mira, yo pienso que sí existen identificaciones, no es que se herede eso de manera genética pero sí existen identificaciones con los padres y por otro lado también es cierto que los papás a veces empujamos a nuestros hijos a que actúen algunas cosas que nosotros hubiéramos querido hacer. Por poner un ejemplo bien extremo, es muy sabido que los menores infractores tienen papás que a lo mejor no cometieron un delito, pero que en la fantasía, ¿no? Les habría encantado. No se atrevieron, ¿no? Entonces lo ponen en los hijos. Digo, el ejemplo más superficial puede ser, yo creo que seas futbolista, porque yo no fui futbolista y era mi deseo, ¿no? Entonces te meto porque te meto, ¿no? Eso mismo pasa con otros rasgos. Los menos dañinos, ¿no? Desde luego, pero acá estamos hablando más bien de identificaciones que tienen que ver con eso, la rebeldía, el desafío, situaciones de riesgo. Hay papás orgullosos también de que sus hijos sean valentones. Claro, y que incluso los impulsan, ¿no? Sí, que, por ejemplo, papás que a lo mejor manifiestan no estar de acuerdo con algunas conductas de los hijos, pero las toleran, ese doble mensaje de no estoy de acuerdo que fumes, pero si vas a fumar, entonces que sea delante mío, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué estarías diciendo? ¿Cuál sería la traducción real de esto? Que hay papás que de pronto lanzan mensajes en un sentido, pero en la práctica pareciera que conceden, ¿no? Y que no les importa tanto. Que concedan el permiso. Sí. Esto es a nivel inconsciente, ¿verdad, Gaby? Totalmente. O sea, no es que un hijo, perdón, quise decir, no es que un papá se levante y diga, bueno, pues por eso mi hijo fuma, yo me siento orgulloso, de manera consciente. No. O si es el más bravucón y más peleonero, me siento súper... Bueno, habrá el papá que sí lo aplaude, pero también puede ser inconsciente, también puede ser... No me doy cuenta y entonces estoy estimulando una conducta en mi hijo, porque acuérdate que comunicamos no solo con palabras, ¿no? Claro. Hay papás que dicen, yo nunca le dije tal, no sé por qué lo sabe o no sé... Pero comunicamos con nuestras actitudes, hay hasta una comunicación de inconsciente. A lo mejor los radioescuchas van a pensar que estoy diciendo una locura, ¿no? Pero les quiero explicar que es cierto que sí comunicamos sin palabras, ¿no? Y que los otros nos cachan, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es una comunicación de inconsciente a inconsciente?
Ocurre mucho, por ejemplo, y donde más claro puede explicarse es en la relación entre un bebé y su mamá, por ejemplo, ¿no? Es una comunicación que no pasa por la palabra, que no pasa por la comunicación verbal, sin embargo, el bebé recibe cosas a partir de lo que la mamá hace y la mamá entiende lo que le pasa al bebé y no atravesó la palabra, ¿viste? Si cuando un bebé llora y la mamá dice, yo sé que lo que tiene es frío. Yo sé que lo que tiene es, ¿no? Y no atravesó la palabra. Wow, qué interesante. Sí, Esto es súper interesante. Perdón, ¿pasa algo? ¿No? ¿Todo bien? Perdón, pero nos están ahí avisando que algo podría estar sucediendo en la transmisión y me confundí, pero no, bueno, parece que está bien el tema. Quiero aprovechar para enviar saludo a Delia, muchísimas gracias por acompañarnos, a Rosy Ortiz, muchas gracias también. Y nos dice, muy interesante tema, estuve promoviendo, espero lo escuchen, muy importante. Gracias, Rosy, muchísimas gracias. Y bueno, invitarlos como siempre a participar a través del panel de mensajes. También ya nos está acompañando Rosa, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Ixchel también, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues invitarlos a que nos compartan cuáles son sus ideas o sus inquietudes también con un tema tan de pronto hasta controversial, diría yo, ¿no? Sí, sí. Como que los adolescentes, ya nada más pensar en ellos, algunas veces estamos pensando en que algo va a ser grave, ¿no? Sí, también están muy mitificados, ¿no? Sí. Y tienen un chorro de sobrenombres aborrecentes, la edad de la punzada. Sí. Y la verdad es que no le están pasando bien y de pronto no somos como muy empáticos, ¿no? Exacto. Estamos siempre señalándolos y claro, explicamos todas sus conductas porque es adolescente, entonces se vale todo, que tampoco es justamente así. De hecho, por ejemplo, pensemos en un adolescente dormilón, apático, aburrido, desinteresado y de pronto decimos, bueno, es que es adolescente. Los adolescentes duermen mucho y los adolescentes están desinteresados, nada les importa, están en su mundo y esos pueden ser signos importantes. La línea, claro, digamos, de es muy depresión, delgada, ¿no? porque pueden ser signos de depresión. Claro. Y de pronto normalizamos todo porque pues es adolescente. Entonces todo se vale. Sí, sí, y no, sí. hay que prestarles un poco más de atención y sobre todo ser muy empáticos, pensar que no la están pasando bien y son socialmente a veces como muy atacados. Sí, ¿no? sí, terriblemente. Y ahí me llama la atención porque sí es cierto, existen como muchas etiquetas hacia ellos y así como hasta medio segregarlos, ¿no? En un grupo que no es tan querido, ¿no? Sí. O tan aceptado. Pero cuando hablamos entre adultos de esta etapa, ¡ay, qué maravilla la adolescencia! Sí. Fue una etapa maravillosa, La ¿no? Como, claro, como Sí. que lo escindimos, ¿no? Lo dividimos totalmente y entonces olvidamos que también es una etapa muy linda, ¿no? Claro, claro, es una etapa de hacer muchos amigos, de conservarlos, es un momento como de mucho crecimiento, de reconocimientos, de conocer quién eres, qué te gusta, de cierta independencia, porque también es cierto que empiezas a poder hacer cosas que antes no podías. Entonces, claro, la etapa no solo es un momento de crisis, Exacto. ¿no? Como siempre se señala, también es una oportunidad de crecimiento y un momento muy divertido. Claro que siempre vemos la adolescencia del otro y no la propia. La propia fue linda, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Y por qué? Porque ya fue. Porque ya supimos en qué terminó. Porque no la sufríamos nosotros, la sufrían nuestros papás. ¿no? Sí, no, ya pasó y ya no es algo que tenemos que preocuparnos. Bueno, y el adolescente poco se da cuenta, ¿no? De todo lo que está moviendo en la familia, ¿no? De lo que le está generando a los padres, de lo que genera socialmente. ¿no? Yo, la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes en la consulta. Un adolescente que quiere venir y que pide venir es un tipo comprometido, entrón, leal, trabajador digamos, en su proceso. También son geniales, ¿no? En ese sentido también son. También he escuchado a algunos analistas decir, los adolescentes son muy difíciles de trabajar y acabas muy cansado. ¿Por qué será esto? ¿Tendrá que ver simplemente con la personalidad de cada uno? Sí, hay gente que dice yo me resisto absolutamente a trabajar con niños, a mí me parece fantástico, por muchas razones, entre otras por la prevención, ¿no? Esa sería la número uno, porque de trabajar con un niño de 4 años a trabajar con un adulto de 45 que ya se divorció, ya tomó malas decisiones, mejor trabajarlo temprano. Claro. Pero a mí no me parece que sean particularmente cansados, a mí me parecen divertidos, es muy plástico lo que puedes hacer con ellos porque te traen su música, te cuentan con mucha, porque además tienen mucha necesidad de hablar, ¿no? Entonces,
dibujan, son creativos, son espontáneos, hay mucho material para trabajar con ellos. Un adolescente que quiere venir, ¿no? Vale. El adolescente que es traído y que te ve como la extensión de la mamá, pues ya no está tan padre, ¿no? No, Está por en conflicto supuesto, todo el sí, tiempo claro. contigo hasta que eso lo resuelva. Y cuando dices de repente el adolescente, bueno, duerme más, incluso para desarrollo biológico, por biología pues tiene que dormir más, Sí. ¿no? Para crecer y todo esto. Pero también hay adolescentes que están tristes, ¿no? Que están Sí. como mal y quiero usar solo el término triste como para ir entrando poco a poco, ¿no? Claro que hay que diferenciar qué es la tristeza de qué es la depresión. Hablamos antes, Olga, sobre Sí. los duelos que tiene que atravesar el adolescente, Sí, ¿no? Dijimos que tiene que atravesar por el duelo un duelo por su cuerpo. De claro. pronto se mira en el espejo y pues ya no es el mismo. La chica está impactada. Cuando le empezaba a crecer el busto estaba contenta. Cuando tenía un busto de este tamaño estaba avergonzada Claro. y se quería tapar. Están muy puestos en compararse con los otros. A ti ya te bajó, a mí no. Sí, es un momento bien difícil. Inclusive yo he tenido adolescentes. Recién me decía uno el sábado que él estaba como muy enojado de lo torpe que se sentía, ¿no? Ok. Entonces la mamá se quejaba de que está muy de mal humor y contesta cosas horribles, hace crisis, dice la mamá, ¿no? Entonces él me decía, es que, por ejemplo, no puedo jugar igual videojuegos, ¿no? No tengo la misma sensación, ¿no? Claro, porque además sí, sí es cierto, estás Las cambiando, dimensiones, exacto, tu tamaño cambia, sí, incluso su rostro. Hay una temporada más hacia la pubertad o preadolescencia, a lo mejor que sí se ven pues diferentes, ¿no? y el cambio es vertiginoso, claro, o sea, no es como que ocurre a lo largo es como muy súbito. se despiertan y se ven Pues diferentes. fíjate, duelo por el cuerpo, ¿no? Sí, Decíamos, sí. duelo por los padres de la infancia. O sea, los papás ya no apapachan, no son tan cercanos, no te hablan como, ay, mi amor, mi chiquito, Sí, no, sí. eso es como todo un tema, ¿no? Sí. Duelo por la identidad de niño, ¿no? ¿Quién soy? Estuve en un lugar muy conocido durante mucho Muy tiempo, cómoda, además. y ahora no sé exacto qué me gusta, entonces empiezan todos los cuestionamientos, ¿no? De ahora voy a ser vegano porque ya me di cuenta que el maltrato a los animales, ya no creo en la religión, fui siempre todos los domingos y mi abuela está furiosa, pero ya no voy nunca a misa. Sí, empiezan a haber como un montón de cuestionamientos, entonces claro que tiene que generar un poco de tristeza, pero es diferente un adolescente que está tristón, ¿no? Sí, sí. A un adolescente que está deprimido, ¿no? Claro, claro. El tristón lo vamos a encontrar, bueno, durmiendo tal vez más o alguna cosa así, pero Sí. ¿cuál va a ser esta parte que nos ayude a identificar que de pronto este adolescente está pasando un mal momento o se encuentra triste, pero todavía no es una alerta para preocuparnos? Mira, la tristeza es pasajera, ¿no? La tristeza de pronto y tendrá picos, ¿no? En donde está triste, que a lo mejor no lo vemos propiamente triste, sino malhumorado, más irritable, más intolerante, menos paciente. La gente de pronto no puede entender que un adolescente pueda sentirse triste o se deprima, o que un niño se deprima, porque es todo un tema, Sí, los niños claro. también se deprimen. Claro. O sea, no necesariamente vamos a ver al adulto llorando, acostado, barbón, sin bañarse, Claro, ¿no? sí, sí, Por ahí sí. los podemos ver más bien irritados, enojados, pero va a ser como temporal, eso es como importante. A diferencia de la depresión, que para diagnosticarla tiene que cubrir ciertos criterios y sobre todo estos criterios tienen que estar presentes a lo largo de un periodo de tiempo mucho más prolongado, 2 semanas o más, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Son como los puntos para identificar, ¿no? Los puntos para identificar depresión, Sí. ¿no? Para identificar Para depresión. estar un poco descartando a lo mejor, ¿no? Palomita, Sí, sí, claro, ¿no? porque, O tache. porque hay muchas cosas que hay que observar en un adolescente, ¿no? Mira, por ejemplo, un adolescente deprimido vamos a pensar como en 3 o 4 grandes áreas en donde podemos como ver modificaciones o signos de alerta. En el nivel, por ejemplo, de la conducta, lo vemos que deja de disfrutar cosas que antes disfrutaba. O sea, si antes no se perdía su partido de fútbol por nada del mundo, ahora ya no quiere pertenecer al equipo. Dejó de tener estos hobbies, ¿no? Que lo caracterizaban. Puede, por ejemplo, como estar efectivamente más dormilón de lo normal, ¿no? O al revés, tener un poco de insomnio, Claro. no dormir. Su peso puede también variar hacia arriba o hacia abajo y es un signo de alarma o un criterio de diagnóstico cuando se modifica por lo menos en el 5%. Okay. ¿Sí? Hacia arriba o hacia abajo, puede comer muchísimo más con ansiedad y voracidad o por ahí puede no querer probar alimento, ¿no?
En términos, digamos, de la personalidad, lo vemos triste, se ve cabizbajo y además él puede decir, me siento triste. Okay. O al revés, por ejemplo, los hombres pueden ponerse violentos, porque además es un poco diferente en hombres y mujeres, ¿no? Es un, a lo mejor, rasgo subjetivo, porque él puede decir, me siento triste, pero sí lo podemos observar. Verbalmente puede de pronto decir, pues, y eso ya sería un riesgo no solo de depresión, sino de posible problema de suicidio, ¿no? Por ejemplo, puede expresar verbalmente me quiero morir, ¿no? O de manera un poquito más indirecta, las cosas estarían mejor si yo no estuviera aquí, a mi familia le iría mejor si yo no estuviera aquí. Ustedes estarían más felices. Hoy una paciente me lo dijo, una chica de 15 años, que la mamá me mandó por ahí una cosa que ella escribió terrible, que decía me quiero matar. La mamá lo minimiza porque dice es un berrinche, lo hace después de haber estado como enojada conmigo. Para mí es un signo importante, por ¿no? supuesto. Y verbalmente dijo, me da miedo, o sea, está un paso antes, ¿no? No me lastimaría, pero sí fantaseo con que me pase algo, ¿no? Como tener un accidente, como con enfermarme de algo. Y entonces esos son los suicidios submeditados, o sea, no es como que escribí una carta póstuma y dije me quiero matar, ¿no? Pero hice cosas que me llevaron a ese lugar, es un signo de alerta, ¿no? Cuando verbalmente se dice eso. Entonces tenemos signos conductuales, tenemos signos verbales, ¿no? Como estos que lo dicen, tenemos como en el estado de ánimo un cambio. Entonces hay que cumplir con ciertos criterios. Para mí lo que es bien frecuente es dejó de ver a sus amigos, sus pertenencias no le importan, ¿no? Viste que los adolescentes tienen su cachucha favorita, su chamarra, entonces de pronto ya la dejó, o la regaló incluso, ¿no? Esos todos son signos de alerta para pensar que un adolescente está deprimido. No necesariamente verlo llorando. La irritabilidad es un signo de depresión. Sí, exacto. El enojo, incluso en los adultos, ¿no? Sí. Conductas temerarias también pueden, ser como esto que hablábamos, no es tan claro, pero estoy haciendo algo que me pone en mucho riesgo, ¿no? Claro, y por ahí sí hay una intención en el inconsciente, ¿no? Quiero aprovechar también para enviar saludos a Adolfo, que nos acompaña, muchísimas gracias, un abrazo grande, gracias Alberto Miranda. A Mita, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Alberto dice, excelente tema, sí, de verdad que sí lo es. Ixchel nos dice, hola, les envío un abrazo. ¿Cómo se puede ayudar a un adolescente a tomar las mejores decisiones? Es una pregunta muy general. Sí. Mira, como decíamos recién, el adolescente es como un poco impulsivo, ¿no? No piensa demasiado, pero yo creo que generar, imagínate que es una liga que uno suelta y estira y suelta y estira, ese es el juego en la relación con el adolescente, y el adolescente lo que quiere es decidir por sí mismo, ¿no? Entonces quiere aprender intervenir a hacerlo, ¿no? demasiado, exacto, entonces dirigirlo mucho puede generar una conducta opuesta, ¿no? Claro. Hay que ver si ese adolescente quiere ser ayudado, esa sería una de las preguntas fundamentales. Si él pareciera que está dispuesto a escuchar un consejo, adelante. Si no, a bajo riesgo, desde luego, permitirle un poco que tropiece y que tome buenas y malas decisiones. Una importante, por ejemplo, que son adolescentes tardíos, es la elección de carrera. Entonces, a veces los papás, pero ¿de qué vas a trabajar? Pero tal, y es cierto, son preocupaciones genuinas, basadas en el amor, desde luego, por supuesto, pero eventualmente hay que permitirle al adolescente decidir. Entonces, yo pensaría que si pide un consejo, dárselo, y si no, dejar a bajo riesgo, repito, un poco que se tropiece. Claro, y que vaya también experimentando esto, ¿no? Que es una edad de alguna manera también buena para correr este tipo de riesgos. Sí, sí. O sea, todavía es una edad como buena para el aprendizaje. Claro, ¿no? Toda edad es una buena edad para el aprendizaje, ¿no? Finalmente equivocarse también es parte de... Claro, ¿no? sí. Cuando estas decisiones no impliquen hacerse daño a sí mismo, hacerle daño a otros, una responsabilidad para la que no están listos. Es que, y recién lo hablábamos, un embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Bueno, son cosas un poco más impactantes. Sí, porque ¿no? van a impactar su vida, ¿no? Para de una manera mucho, pues diferente, ¿no? Que esperarse en elegir carrera. Nos dice Liz, interesante, muchísimas gracias, Rosen. Señorita Olga, qué interesante el tema. ¿Qué hay de los niños que fueron abiertos y desenvueltos de chicos, 3 a 6 años?
y de adolescentes que son francamente introvertidos. Ok. Quiero pensar que se refiere que si de niño fue introvertido, no, al revés, abierto, desenvuelto, exacto. ¿Qué pasó en la adolescencia? ¿Y qué pasó? ¿No? Que se volvió introvertido, ¿no? A lo largo del desarrollo pasan un montón de cosas. Unas son cosas ambientales, o sea, pasamos situaciones afuera, situaciones que pueden favorecer o entorpecer nuestro desarrollo. Y también la adolescencia puede ser como un replanteamiento de lo que fuimos antes. Decíamos hace rato que llegar a la adolescencia con más herramientas es como importante. De que va a ser crisis, va a ser crisis. Y dijimos, es importante que haga crisis, ¿no? Además es necesario. Esperamos, deseamos, incluso que haga crisis. Si en el desarrollo ocurrieron cosas que fueron como impactando en lo que yo era, pues sí, seguramente llegada a la adolescencia, en este momento, como decíamos, de turbulencia, bueno, pues puede haber como un cambio grande en la personalidad. Los papás habitualmente lo dicen, de chiquito eras tan cariñoso, no tan tolerante, tan paciente, y resulta que ahora creciste y te convertiste en el más enojón del mundo, el menos cooperador, el menos ayudador. Es que hay que permitirle un poco la expresión de eso que implica separación. A lo mejor no es que se va a convertir en eso, está en ese proceso. Y que tal vez por ahí sí está este miedo a que se convierta en... ¿no? Ya se va a quedar así como para siempre. Claro, va a ser enojón siempre, y entonces qué triste que antes se reía tanto y ahora es enojón, ¿no? Claro, y puede ser que esté en crisis nada más y va a volver a ser el que era antes, ¿no? Es una mamá. Y nuevamente tendríamos que estar pensando en los tiempos, ¿no? O sea, si esto pues está enojado, pero no todo el tiempo, pero se enoja con intensidad, pero igual puede reparar ese enojo, etcétera. Bueno, por ahí podemos estar hablando de alguien más con más oportunidades, ¿no? Es que en el desarrollo mismo lo vemos. Piensa, por ejemplo, en los Terrible Two que dicen, ¿no? Si el niño de año y medio es encantador, hace gracias, canta ping-pong, manda besos, hace ojitos, ¿no? Llegan los 2 años y no, y basta, claro. Y yo quiero, y yo todo, y yo... Y después atraviesa ese momento y vuelve a ser, ¿no? Un niño encantador, o bueno, irá armando sus rasgos de carácter y se convertirá en el que va a ser, ¿no? Sí, exacto, ir viendo esto, ¿no? No todo el tiempo va a ser una cosa. Exacto. Y además eso está bien, ¿no? Eso está maravilloso. Es construyéndote, es decir, experimentando y construyendo, te tiene que ser así. O sea, la adolescencia sabemos que es pues el preámbulo a la adultez, ¿no? De alguna manera, entonces sería como esta última oportunidad previa a la adultez para hacerme de las últimas herramientas que me hacen falta, ¿no? De tener. Totalmente, por eso es un momento tan importante, ¿no? La personalidad, conforme vamos creciendo, avanzando en el desarrollo, se va rigidizando, ¿no? Se va haciendo, eso va tomando como un carácter que es un poco menos flexible, menos moldeable. Entonces, sí, la adolescencia es una gran oportunidad. Yo agradezco mucho cuando me traen pacientes en este momento, ¿no? Porque es como dar ese último jalón, ¿no? Claro. ¿Y a qué se debe que algunos adolescentes están interesados en iniciar de propia decisión un proceso y otros que... No les interesa nada. Claro. ¿A qué consideras? Yo creo que eso sí son características personales. Incluso hay niños que piden hacer terapia. Sí. No es lo más frecuente. La realidad es que es la mamá la que dice algo te está pasando, te vemos diferente, estamos preocupados, no sabemos cómo lidiar con eso. Pero incluso hay niños que piden, no saben exacto decir llévame al psicoanalista, ¿no? Claro. Pero con un doctor, porque necesito hablar de esto con alguien. Yo creo que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Con la capacidad que tienes de pensar tus emociones, con lo conectado que puedes estar contigo mismo. Y como también esta sensación de algo está mal conmigo, sé, ¿no? que algo no está bien, ¿no? Mira, muchos adolescentes son traídos, esa es la realidad, ¿no? Porque en la escuela alguien dijo esto no está bien, ¿no? En el mejor de los casos fue la mamá o el papá el que dijo esto no está bien. Y muchos vienen no muy contentos, esa es la realidad. Pero una vez que entienden el proceso y una vez que ellos entienden que además es confidencial, entonces por ahí se pueden ver encantados de venir, Claro, y aprovechan muy bien. Y lo mismo con los niños. Una vez que ellos, a lo mejor lo que les preocupa a los padres es para ellos mucho más natural, pero tienen otras preocupaciones y tienen interés en atenderse. Y son análisis bien ricos. Claro. Y como dices, muy dentro de la prevención. Mucho dentro de la prevención. Es que es terrible que si hacemos poca prevención en salud física, hacemos nula prevención en salud emocional o psíquica. Hasta hace poco tiempo ir al psicólogo era como mal visto.
sí, mal visto, no puedes tú solo, estás Sí, loco, claro. porque eso es para locos. Eso ha venido cambiando, Claro, gracias sí, a Dios, de manera importante, ¿no? Ya no es estás loco, ya se entiende que es sí, una herramienta más, pero siguen habiendo un poco de tabús alrededor. Hay que sí, claro. prevenir, y la adolescencia, como dices, es un momento interesantísimo para ayudarle a alguien. Le puedes ahorrar un montón de cosas, ¿no? Hay que Claro, recordar que otra de las conductas típicas de la adolescencia es la impulsividad. sí, Entonces, por ahí se ponen unos trancazos y unos golpes, terrible. sí, y Sí. poder detenerse. O sea, ¿cómo definimos la impulsividad? Pues como la dificultad para pensar antes de actuar. Ujú. Así, por decirlo en tres Sí, palabras, sí, ¿no? sí, claro. Entonces, si aprenden a pensar un poco más sus emociones, se ponen mucho menos en riesgo. Gracias. Liliana nos dice saludos a Gaby, excelente doctora. Muchísimas gracias Liliana por acompañarnos. Y bueno, si nosotros hablamos de esta etapa como algo complejo, por no dejar de decirle difícil, ¿no? Sí. Porque lo difícil parece que no tiene muy buenas soluciones, ¿no? Y entonces estamos hablando de una etapa más compleja, donde también se presenta la depresión como se presenta en cualquier otra etapa Sí. de la vida, ¿no? Y que puede ir cercano al querer ser, al querer pertenecer, al ser aceptado. ¿Cómo puedo ser aceptado si ni siquiera puedo entender quién soy, ¿no? O sea, como cuál es la identidad que tengo. Y esto es lo que vas a ayudarle en terapia a un adolescente. Eso es lo que puede buscar un adolescente. Bueno, a un adolescente aprender a conocerse un poco más, es cierto, ¿no? Eh, un poco aprender a expresar de diferentes formas, ¿no? Sus emociones, Uh-huh. porque de pronto hay personas, no solo me refiero a los adolescentes, pero en la adolescencia ocurre que no pueden decir estoy frustrado, estoy triste, me siento mal conmigo mismo, qué sé yo, toda la gama de cosas que son infinitas que podemos sentir, todo lo convierten en irritabilidad, todo lo convierten en enojo, todo lo convierten en una descarga no pensada. Y eso es sin duda un factor de riesgo. Claro. Ahora, un adolescente, justo en este intento para separarse de los papás, lo que va a necesitar es tener un grupo de pertenencia. Si voy a dejar algo tan valioso como era este grupo que me daba tanta seguridad, que es mi grupo familiar, Uh-huh. necesito tener a cambio afuera, ¿no? Para empezar a prepararme para el mundo adulto, algo que un poco compense lo que voy a perder. Okay. Entonces, por eso son tan importantes los amigos. Uh-huh. Y por eso es tan importante pertenecer, tener un grupo en donde te sientes que eres mirado, que eres bien visto, que eres importante, porque atravesar por esta separación solo es complicadísimo. Y de ahí la necesidad de los adolescentes de mimetizarse, viste que todos se visten igual, hablan igual, sí, se peinan igual, usan los mismos lo mismo, jeans. ven lo mismo. Claro, entonces estoy un poco así menos ansioso, entonces imagínate el dolor de no pertenecer. Y el factor de riesgo que es también, ¿no? Cuando un adolescente no tiene este grupo. Y no pertenece porque no tolera la separación del grupo familiar o no es la única razón. Porque no encaja, porque no está en un medio, digamos que en donde efectivamente puedan compartir cosas con él y con su familia, porque buscamos algo no tan dispar, ¿no? Buscamos gente que más o menos comparta ciertos valores, o pues por ahí no encuentra, ¿no? Como un lugar para como un poco reactivar esto que perdió, que tenía en la familia, ¿no? Uh-huh. Hay gente con menos habilidades sociales, también claro, eso es cierto. Uh-huh. Hay grupos más difíciles, ¿no? Que no permiten la entrada a todo el mundo. Exacto. Y es un dolor muy grande, es deshumanizante sentir que no perteneces, que sí, no formas parte de. Y es un factor de riesgo altísimo, primero para la depresión, claro, y después para el suicidio. ¿Y qué pasa con estos niños que no tuvieron ese hogar de contención, este hogar amoroso donde voy a dejar esto de lo que me siento, seguro nos decías hace un momento, si no tuve esta parte como tan segura, no me sentí tan parte de esta familia, ¿cómo voy a ir a vivir la adolescencia? ¿Qué va a ser de la adolescencia? Sí, es complicadísimo porque la viven o solos, ¿no? Uh-huh. Replicando un poco este modelo de la familia, porque los seres humanos somos repetidores. Claro. Hay que pensar que yo aprendo a relacionarme de acuerdo a lo que viví en mi familia. Repito realmente, ¿no? La forma en la que aprendí a relacionarme digamos, en mis vínculos amorosos. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, una mamá que tiene por su propia historia y sus características dificultades para separarse de su bebé. Entonces claro, no genera como momentos y experiencias de separación por su ansiedad. Sí. Pero no le enseña al bebé que hay momentos donde hay que separarse. Entonces, imagínate cuando a esta chica el novio la deja.
¿no? Bueno, me quiero claro. cortar las venas, Sí, sí. ¿no? No lo tolero. Entonces, somos repetidores. Entonces, Claro. si yo viví un ambiente hostil, ¿no? Como de no contención, etcétera, pues es bien posible que busque eso. Pero ahora en psicología hablamos mucho de la capacidad de resiliencia. Sí, claro. Entonces, también hay gente que se recupera de eso Sí, y con que en mucha lugar de mayor repetir, facilidad, ¿no? Sí. exacto, busca y hace cosas opuestas, ¿no? Claro. Hoy me decía un papá, es un papá soltero, de un adolescente. Pues la que decía que es niña y que no quiere, es un papá soltero de un adolescente. Y entonces él hoy me explicaba en una entrevista que su papá era un tipo violentísimo, que era no solo violento, sino poco cercano, un papá distante, muy, muy rígido. Él decía amorosamente que reconoce que le dio oportunidades culturales y de aprendizaje, pero que le hizo mucha falta la cercanía, como la parte amorosa. Y ahora que él es papá soltero, me decía que su hija iba a tener una invitada a pasar la tarde, siendo un día feriado, y que les preguntó qué querían comer, porque a él nunca le preguntaban qué quería comer, que les preguntó qué querían hacer, que en las vacaciones hizo de Uber, que le decía a su hija, ¿dónde quieres ir? Yo voy a hacer Uber, no, yo te llevo. Si eres un papá cercano, preocupado. Entonces, bueno, él tuvo como la posibilidad de no repetir y de hasta reparar a su propio adolescente o niño interno, siendo un mejor papá de lo que fue. El suyo, pero no es lo más frecuente es repetir. Sí. Claro, sería maravilloso que todos pudiéramos tener esta conciencia, esta capacidad. Pero no, lo más frecuente es que repetimos. Claro. Mita, muchísimas gracias por acompañarnos y también por participar. Nos dice, buenas noches, una pregunta. ¿El desarrollo del adolescente, que hasta ahora se conoce, es funcional para apoyarlo en esta etapa de constantes cambios tan acelerados, sobre todo en el ámbito tecnológico que los lleva a ese mundo virtual al que tienen acceso sin que muchas veces el adulto se entere? Hijo, sí es un tema. Es un tema bien interesante, es un tema muy interesante porque la tecnología al final del día no es algo que esté a la carta, está, ¿no? O sea, no podemos elegirlo, ¿no? Es como, no puedo meter a mi hijo en una burbuja. Claro. ¿No? Pero también sabemos que la tecnología, hablando del mundo digital, de las redes sociales, pues cada vez es un tema mucho más sensible para los adolescentes principalmente, ¿no? Sin duda, y pensar que muchos adolescentes están siendo educados por maestro Google, sociales, ¿no? Por las redes sociales y porque todo lo googlean y bueno, tienen acceso a un montón de información, no siempre certera o no siempre profesional o no, y ellos leen cualquier cosa que Wikipedia o Google pueda escribirles y lo dan por hecho. Entonces es cierto que ellos además tienen acceso a una información que antes no existía, ¿no? Y el manejo y el uso de las redes sociales que ha generado, sabemos, un montón de situaciones complejas, ¿no? Por la velocidad con la que se despliega a veces información íntima y personal, los adolescentes en esta impulsividad. Y además hay que decir que el adolescente tiene como una fantasía muy omnipotente, un pensamiento muy mágico, en donde a él no le va a pasar nada, ¿no? A mí me gusta un poco bromear, aunque no es un tema tan de broma, con cómo el adolescente, digamos, hay como 3 letras is latinas que lo definen, ¿no? Que es, soy infértil, o sea, son otros los que se embarazan, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo sé perfecto contar los días, o no importa, o sea, a mí no me va a pasar. Que son inmortales, ¿no? Bueno, es que tontos los que chocan. Yo manejo mejor borracho que sobrio, ¿no? Bueno, tienen una cosa omnipotente, grandiosa, donde a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y justo, y te dije, infértiles, inmortales, infalibles, ¿no? Soy perfecto y todo lo que yo hago es fantástico y todo lo que yo hago es maravilloso. Entonces, de pronto, aunque hay muchísima información sobre, a ver, no mandes, por poner un ejemplo, una foto de tus senos, porque aunque el otro sea tu mejor cuate y es bien probable que eso se difunda, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Y sabemos el impacto que eso genera en estas chicas y en estos chicos, porque también te quiero decir que pasa en hombres, ¿no? Claro. Entonces, la tecnología es un gran aliado en un montón de sentidos y un arma de 2 filos en otra. Y aunque hay porque en las escuelas dan pláticas y tal, sigue habiendo como una incredulidad con respecto a esto, ¿no? Entonces los adolescentes siguen actuando riesgosamente, por ejemplo, incluir a alguien en tus redes sociales que no conoces y darle información, soltar fotos íntimas,
pasa Sí, con sí. toda la frecuencia del mundo. Con toda, Sí. sí. Y también hay una resistencia enorme de los papás, ¿no? Porque sí es cierto, estas pláticas de escuelas, que muchas escuelas están muy preocupadas por Sí, estos lo están temas haciendo. y abren los foros y llegan dos papás, ¿no? Sí, sí. O sea, también no podemos solamente recargar esta responsabilidad a los adolescentes porque no tienen las herramientas para verlo. Como bien dices, ellos se viven o se piensan como un ser de cuento. Sí, ¿no? Un omnipotente, a mí no me va a claro, pasar, ¿no? claro, claro. Y por otro lado se está haciendo una adicción a la tecnología, o sea, ya está clínicas para atender, Sí, ¿no? claro, por Es muy supuesto. impresionante. Y los chicos están usando 24/7 Sí, claro. sus aparatitos, ¿no? Los botones, Sí, sí. conectados todo el tiempo con otros, pero de una manera muy falsa al final, porque no hay un contacto real ni íntimo, y desconectados de la familia, porque si hablamos de prevención, como hemos dicho antes, la mejor prevención en contra del suicidio es la cercanía familiar y la comunicación familiar. Entonces, cuando vemos a mamás amamantando y whatsappeando al mismo tiempo, pues uno se pregunta cuál cercanía familiar. Claro, claro, exacto. No solo se trata de hacer como la tarea, ¿no? De amamantar o tal, sino Estar tiene mucho conectado más que ver, emocionalmente. exactamente, ¿no? Tiene mucho más que ver con otras cosas. Y hablando de tecnología, hay como muchos lugares o muchos espacios donde podemos encontrar desde pederastas, desde grupos con un impacto terrible hacia los hijos. Sí. Los padres por ahí, a mí me parece que tienen mucha resistencia también a aceptar que esto existe, ¿no? Lo vemos en foros vacíos, lo vemos no sé, existen muchísimos contratos de redes sociales que absolutamente ningún papá tiene idea de qué tratan, ¿no? Y yo no quiero decir que leamos todo el contrato, pero todos los dispositivos dicen no para menores de edad, todas las redes sociales no para menores de edad, ¿no? Y también nos explican qué va a pasar en esa red social y pues si no lo leemos, Ni nos enteramos, no tenemos ni idea, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, para abrir un perfil de Facebook tienes que tener cierta edad, ¿no? exactamente, exactamente. Y te preguntan, tú sí la tiene, sí, no, claro. no la tiene, claro que no la tiene. Entonces Exacto. vemos a niños pequeñitos con perfiles de Facebook, con Pero Instagram. abiertos por los papás. Es impresionante. Porque no siempre es por el niño. ¿Viste que ese es el doble mensaje del que hablábamos recién? Claro. Es decir, te digo que es súper peligroso, ten mucho cuidado, Pero no yo lo aceptas a hago. ningún desconocido, pero te lo abre. Pero mejor yo Sabiendo no pues, hago. que no tiene ¿Y qué nada. tendría que ser ahí? Yo creo que- ¿Aislarlo? No, porque es una realidad que por los videojuegos, el tal, Sí, no, bueno, sí. no, él tiene que un poco conocerlo. Yo creo que vigilarlo y supervisarlo, ¿no? Claro. Yo he escuchado de muchos papás y me ha parecido muy sensato que hay horarios, por ejemplo, para usar las redes sociales, bueno, para tener los botones, Sí, ¿no? para los Que dicen, tablets es o hora de dormir, dispositivos, sí. ¿no? Y recogen los Que equipos, no se usan de manera privada, íntima en el cuarto, ni la computadora, no es con puerta abierta. O sea, son algunas, digamos, reglas que, bueno, pueden un poco prevenir algunas cosas, ¿no? Además de, como siempre, la comunicación, porque es totalmente verdad que detrás de esos perfiles puede haber gente súper, disfrazada, ¿no? No, terriblemente y no podemos ni siquiera aminolarlo porque puede haber un absoluto perverso atrás de todo eso. Claro, y no te enteras. Y un chico imposible o una chica imposible de detectar. Por supuesto. Hay hay mucho material, creo que los padres pueden acercarse a conocer y entre ellos películas y tal, pero a mí me gustaría también, pues hay aplicaciones para esto, ¿no? Porque de pronto, bueno, sí, claro, si yo estoy en el trabajo, pues también hay aplicaciones, ¿no? Para controlar esto. Sí. Y los propios equipos tienen restricciones, ¿no? Es cierto. Entonces, pero no nos metemos a verla. Jamás. Sí. O no lo tienen los chavos, ¿no? Yo, pues veo a muchos papás en el tema de la tecnología preocupados por los hijos y que de pronto se enteran que sí existen restricciones, sí, ¿no? En los teléfonos inteligentes, exacto, o en los iPads o así, y es algo verdaderamente alarmante, ¿no? Sí, ver a niños chiquititos con un iPhone, ¿no? Con internet y con
Sí, es más un riesgo que una herramienta, ¿no? Porque es pistola. claramente que Sí, es sí, una sí, pistola, esa es una buena pistola. definición. Claro, claro, totalmente, ¿no? Y saber que han habido suicidios por eso, ¿no? O Ujú. sea, la chica cuyos senos vio todo el salón en menos de 10 De 3 minutos, segundos, sí. ¿no? Y que por ahí se sintió tan avergonzada. O sea, claro, pasaban otras cosas, ¿no? No podemos Ujú. como pensar que alguien se suicida porque en su salón vieron sus pechos, No, pero es cierto que pueden ser como factores que detonantes. detonan, claro, algo que Exactamente. ya estaba por ahí, ¿no? Exactamente. Alguna vez estaba escuchando hace no mucho en una plática informal, en una reunión, vaya, en un tema social, una mamá decía algo que me gustó mucho. Decía, mi hija no tiene celular, ¿no? O sea, yo considero que ella no lo necesita, la hija tiene 11 años. Como mi hija no tiene celular y le preguntaban en la mesa, ¿no? Pero ¿y si tiene algún problema, si necesita comunicarse? ¿Y cómo hacemos? Ajá. Y ella dice, por su edad, siempre habrá un adulto al lado que me pueda Exacto, marcar, ¿no? exacto. Pero ¿y si tiene una emergencia? No va a estar sola porque tiene edad que va a estar acompañada, ¿no? Claro. Pero lo decía muy tranquila, muy segura y me encantó porque sí es cierto, hay una justificación detrás de darle un iPhone 18 a un niño de 2 años, ¿no? Como de te vaya a pasar algo, el niño no sabe ni marcarte en una crisis, ¿no? O sea, Claro, además. además, ¿no? Pero sí sabe entrar a YouTube y ver, encontrarse con un pederasta, y sí sabe jugar en línea, y sí sabe lo que lo pone en riesgo sin saber que lo está poniendo en riesgo, claro. ¿no? Entonces, pues no sé, a mí me gustó mucho Es un muy buen argumento, esta mamá, ¿no? porque sí es cierto, y sí, no tiene edad para estar sola. Oye, y no sentirse ¿no? mal la mamá No, por no estaba comprarle un iPhone como 28, todos claro. los años, No, o sea, como sí. no entrar en esa, porque Sí, también es cierto que lo social te jala, ¿no? y que además a veces son como, me parece, no sé si coincides Gaby, que son como trofeos de los papás, ¿no? Porque si mi hijo tiene un iPhone 18, Sí. pues por ello también me coloco en otro lugar. En una posición, ¿no? claro. Exactamente, ¿no? Igual que si tiene iPad, iPhone, Es impresionante. como todos los cosas. equipos, y toda como la infraestructura que acompaña a veces a estos niños, ¿no? Ahora es cierto, no los vamos a aislar y no es una realidad y juegan en línea y está padre, pero entonces mucha más comunicación, mucha más vigilancia, orden, límites, cómo se puede usar, cuándo se puede usar, con qué horario se puede usar. O sea, yo escucho papás de te lo castigo, pero el domingo que ya me estás dando lata te lo doy, ¿no? O en el restaurante para que me dejes comer, entretente viendo una película. Eso me ha pasado mucho cuando en dispositivos de algunas personas les he puesto restricciones a los menores de edad que ya están acercándose a los 16 años o así. De pronto es como, ay, es que ya me tenía harta. Es que todo el tiempo le tengo que estar y me espía. Ya, se lo quité, mejor se lo quité, ¿no? Como que por ahí pues ya es su problema, ¿no? Cuando en realidad, pues sí, a veces nos vamos con esta idea de que son altos, piensan bien, estructuran algunas cosas desde una posición como pareciera muy madura, y de pronto pareciera que el papá se vuelve más hijo que padre, ¿no? Sí, y es terrible eso, o sea, es muy preocupante. Sí, dejamos huérfanos a los adolescentes de pronto, ¿no? Claro. Este papá que es el amigo de todos los amigos del adolescente, Sí, bueno. entonces se siente orgulloso, ¿no? Porque Sí, quieren sí. venir a su casa y él es alivianado. Y en su casa sí se puede tomar. En su casa se puede porque tomar. Los veo, ¿no? Yo los voy a cuidar, claro. Sí, Entonces, sí. viste, no apruebo, pero concedo, decíamos, Sí, ¿no? sí, claro. Y de pronto pues dejamos huérfano a este pobre, ¿no? Que sí necesita límites de estructura y... Huérfano o hasta encima tiene un nuevo hijo que es el padre, ¿no? Sí. Sí, que es muy triste eso. Bueno, es que es todo un tema, ¿verdad? Para hablar de la adolescencia es hablar de 50 cosas a la vez. Sí, exacto. Es bien difícil como hablar nada más de depresión. Hablando específicamente de redes sociales, me gustaría nada más retomar un tema. Existen algunos grupos que se están abriendo dentro de Facebook, que platicábamos hace un rato fuera del aire, donde hay muchas formas de incitar a los niños a cometer actos de violencia a sí mismos o a otras personas, ¿no? Y que incluso muchos de ellos culminan en intentos de suicidio o invitarlos. Ajá. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, yo pienso que los adolescentes vulnerables pueden engancharse de eso. Un adolescente más sano, un adolescente con una mejor comunicación con sus padres, un adolescente que no tiene una cosa border, por ejemplo, ¿no? Una estructura de personalidad más o menos
avanzada, no Sí. tan primitiva, un poquito más sana, por ahí nos engancha, lo sabe y tal. Pero un adolescente vulnerable que quiere pertenecer a toda costa, que no tiene como buenos recursos para tomar mejores decisiones, etcétera, pues por ahí sí se engancha de esto y es terrible, ¿no? Entonces, lo, la- la- el- los resultados son catastróficos porque no es que yo me quería lastimar, es que yo quería pertenecer. No es que yo no sabía que esto no estaba bien, Ujú. sí sabía, pero para mí era tan urgente y tan apremiante formar parte del grupo que entré a este reto, ¿no? Que puede implicar lastimarme o lastimar a alguien, tener una conducta temeraria. Entonces, un adolescente mejor armado no lo hace, a Claro. pesar de que esté en las redes sociales y tal. Sí, 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 Por ejemplo, claro. los grupos que estaban están todavía abiertos, que los cierran y los abren, en donde dan consejos para ver cómo puedes armar un muy buen trastorno de alimentación, ¿no? Ay, bueno, Cómo claro. hacer para que no tengas Sí, hambre, sí, cómo sí. para Sí, qué sí. puede ser para vomitar, cómo engañar a tus ¿Cómo papás que crean que engañarte? comiste y Sí. no comiste, ¿no? Es que lo buscan chicas con un trastorno de alimentación, Por ¿no? supuesto, sí, 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 claro. Y bueno, toda esta información también, pues ahí vemos que no hay supervisión, ¿no? De los padres. ¿A dónde te metiste en la computadora mientras no estaba yo? Claro, o hasta no saber usar los equipos, ¿no? Porque por ahí el equipo también te puede reportar todo lo que hizo el hijo. Yo puedo entender que de pronto no está a tu alcance por horarios de trabajo, pues estar tan de cerca. Y el Pendiente. niño también puede borrar el historial, ¿no? Claro. Pero los equipos se pueden Oye, lo configurar sabe usar para mejor que tú, además, además, ¿no? sí, sí, bueno, no sé, yo a veces tengo mis dudas, pero sí, sí es cierto, ¿no? O sea, como que encuentran ahí una puerta donde tú no entras porque tú no sabes usarlo Sí, o tú no sabes cómo sucede sí, y sí. entonces ahí yo soy el dueño, ¿no? O sea, ahí son mis reglas, ahí Ujú. existo yo y tú pues por ahí te asomas pero no entiendes, ¿no? Cierto. Hay una red social que me encanta y me espanta mucho, Ajá, ¿no? ¿cuál? Me encanta por los fines de mercadotecnia que tiene, pero me espanta terriblemente Snapchat, Ah, sí. que es esta red donde todo desaparece, Sí. ¿no? Y entonces ahí cuando hablamos de supervisión, ¿qué supervisas? No te enteraste. No te enteraste, o Ujú. sea, no te enteraste si supervisas, si supervisas dentro de la red social, Ujú. pero si tú capturas lo que ves, Ujú. pues igual lo difundes, Claro, entonces ¿sabes? lo mandas ¿No? como foto, ¿no? Exacto, o como un propio video del video, ¿no? Ujú. Entonces, es muy fuerte como algunas cosas empiezan a salir de las manos hablando de supervisión, Sí. ¿no? Y que los niños de pronto, bueno, niños no, también, pero los adolescentes están como aún más en riesgo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que socialmente está pasando algo que Sin esté duda. pasando, que permite esto? Sin duda estamos frente a un momento de cambio en muchísimos niveles, ¿no? Y nosotros tenemos que ir acomodándonos a eso. Como analistas nos pasa, ¿no? O sea, hablando de las redes sociales, tú antes no permitías que un paciente te mande un mensaje o tú le dabas un horario, tú me puedes hablar entre tal hora y tal hora. Ah, Ahora claro, a y cualquier ahora, hora te sí. pueden mandar un WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Y de pronto yo me resistía, a Sí. no, bueno, no, él tiene que llamar y después es algo que se convierte en algo tan común, en un tema tan Es cotidiano. una nueva forma. Uno tiene que ir adaptándose, Sí. pero conociendo, justamente informándonos, justamente como entendiendo los riesgos y los beneficios, porque desde luego que los hay, o sea, estamos comunicados 24/7, lo cual está rico, ¿no? Ujú. Pero hay otra parte en donde no tienes intimidad en un momento de tu vida, porque a cualquier hora te puede llegar un mensaje Sí. de quien De sea. lo que sea. Si tú lo permites, ¿no? Porque justo Exacto. estos papás que retiran el teléfono, lo apagan, dicen los botones se quedan en el pasillo, no dentro de las habitaciones. No lo hacemos mucho. Claro. Entonces, yo sí creo que tenemos que adaptarnos y actuar en consecuencia. Ujú. Están cambiando las cosas en términos sociales de manera importante y de hecho, algo que nos está pasando es que tenemos mucho más pacientes deprimidos también, Olga. Eso Sí, es muy interesante. claro, claro. Es una patología de la época, Sí. la sensación de desesperanza, así como hubieron épocas en donde Sí, se como veían la otras histeria en patologías, Freud, la histeria en o como, Freud, ¿no? Sí, exacto. sí, exacto. Nosotros hoy por hoy vemos Sí. muchos pacientes deprimidos Claro. con una sensación de desesperanza, de temor Con por un el vacío, futuro. ¿no? Fuerte. En la cultura de la inmediatez, en donde nada permanece, no hay compromisos, entonces tenemos que ir adaptándonos nosotros también a todo este cambio Y social. por ahí donde nada es suficiente también, ¿no? Además, y todo tiene que ser rápido Sí. y Sí. desechable. Yo te escribo y bueno, yo recuerdo cuando empezaba toda esta era del texting, no sé si Sí. lo recuerdas, empezaba el texting, pero sí con una idea de una carta, o sea, sabíamos que no era un mail,
pero sí identificábamos que si llegaba un mensaje, hablando en esa época por Altavista, por Messenger de Hotmail o así, bueno, que si tú estabas contestarías, pero si no, eventualmente cuando te contestaras, cuando lo vieras. cuando te conectaras, perdón, responderías. Cuando llegan los textings tipo Viber, iMessage, todos estos, y ahora WhatsApp siendo el más fuerte, inicia justo con esta sensación de yo te escribo y bueno, pues por ahí cuando pueda contesto, pero cuando WhatsApp integra sus palomitas, Bueno, el mundo divorcios. se transforma. Sí. Divorcios, pero bueno, sí, que ese es otro tema. Lo viste y no me contestaste. Los adultos, me pero dejaste y en visto. los adolescentes Favoreciendo la cultura de la terriblemente esta cero tolerancia a la frustración, a la espera, Totalmente. a todo esto, ¿no? Claro, y si no te contesto, entonces 25, no, Claro, hasta que, ojitos. claro, mira, Sí, que te llama. Si estamos con WhatsApp y en todos los sentidos, en la claro, cultura de la inmediatez, claro, ¿no? claro. Lo quiero y lo quiero ahorita y tiene que ocurrir ahorita, y la falta de tolerancia a la frustración genera estados de muchísima ansiedad, es algo que se educa. La tolerancia a la frustración se enseña, ¿no? Y estamos en un momento social en donde todo es inmediato, todo es rápido, no puede pasar así. Nos dice Ixchel, conocí a una chica que se suicidó unos meses después de que su papá también se suicidó de la misma forma, ahorcándose. ¿Por qué repitió esta acción? Y debió haber sido muy doloroso para ella. Doloroso, indudablemente. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco del suicidio, ¿no? Me encantaría. Mira, hay que entender en la teoría psicoanalítica, se piensa que todo suicidio es a la vez un homicidio. Pensamos que, bueno, la definición es alguien que se lastima a tal nivel a sí mismo que se quita la vida. Pero la intención, además de quitarse la vida, es matar a un personaje que tiene en la mente, ¿no? Lo quiero decir en términos sencillos, ¿no? Como todos en la mente tenemos una mamá, un papá, ¿no? Que es un poco el papá de afuera, pero es un poco el papá que yo me he creado. Porque es más el que yo interpreté, ¿no? El que yo interpreté, porque nunca vemos la realidad tal cual, ¿no? Entonces, digo, piénsenlo así, cuando estás de buen humor, pues qué lindo es todo, ¿no? Qué lindo que hace frío porque estos calores nos matan, ¿no? Que cuando estás de mal humor, mendigo frío, qué horror y todo eso. Entonces, yo tengo en mi mente un papá, una mamá, un hermano, una pareja, un hijo, que no es propiamente el de afuera. Cuando un suicida comete este acto, además de en lo concreto matarse, él está desquitándose o violentando o matando a uno de esos personajes que tiene en la mente. De hecho, el impacto que genera familiarmente y socialmente es muy, muy grande. Sí es un factor de riesgo suicidios previos en la historia familiar. De hecho, es algo que preguntamos en la historia clínica. Han habido personas con enfermedades mentales que se hayan quitado la vida, etcétera, porque sí sabemos que siendo repetidores, eso puede como pronto repetirse. Pero en el caso particular del ejemplo que nos cuenta, sin conocer demasiado del material, podríamos pensar que este papá y esta chica estaban identificados, es decir, la chica un poco estaba tan cercana por un lado al padre y por otro lado tan identificada que se confundió, ¿no? Entre quién era quién, ¿Quién era él y quién era yo, ¿no? Quién soy yo y quién es él, y que por ahí haya ocurrido la repetición. Bueno, yo no me puedo imaginar al resto de la familia, ¿no? Exacto. Y también están estos mensajes y estos mandatos, no quiero parecer demasiado teórica, intento no, y si es así díganme, pero también hay papás, como decíamos antes, que empujan actividades delictivas y tal, que un poco empujan a esto, de manera totalmente inconsciente. Por supuesto. Por razones que pueden ser un montón, pero pienso concretamente en una paciente que llega después de un intento de suicidio muy, muy, muy serio, un adolescente de 18 años en ese momento, y a los 6 meses el papá la manda al extranjero a estudiar un verano, cuando era una paciente que tenía que estar bajo vigilancia. Entonces, por más que yo hablaba con el padre sobre cómo no estaba lista, claro que era una oportunidad cultural, claro, el argumento era, va a estar tan contenta, se va a distraer, sacarla de este ambiente que es tan perturbado, que se vaya. Bueno, es que hay alguien la va a vigilar, porque alguien que tiene riesgo suicida necesita de una red de apoyo, ¿no? No eventualmente hasta un internamiento, ¿no? Bueno, por más que le dije al papá, yo me quedé con la fantasía de este papá que se mate, ¿no? De verdad quiere, porque por más que le expliqué que el riesgo era altísimo, la mandó.
Qué al extranjero. terrible, qué terrible. Entonces los papás a veces también empujan. Entonces hay que pensar que todo suicidio es un homicidio y que la sensación es me mato yo, pero en el fondo también estoy acabando con mi mamá que va a morirse en vida, ¿no? Con Sí, sí, sí. gente alrededor. Claro, y pues vamos a hacer una pequeñísima pausa, si estás de acuerdo, Muy bien. para escuchar a Amaro Rosal, que nos va a interpretar una canción en piano, y regresamos, bueno, pues ya en realidad a despedir el programa. Ya, sí, se nos fue muy rápido el tiempo, y por supuesto a cerrar también este tema tan interesante, si estás de acuerdo, del suicidio, que es, sí. pues es una de las, por ahí dicen soluciones... como es una solución definitiva a un problema temporal, ¿no? Así es. Qué triste. Regresamos un momento más y escuchamos por lo pronto a Amaro Rosal. Muchísimas gracias, no se vayan. Gracias, Olga. Muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Les voy a interpretar un tema rapidito, espero que les guste. Gracias. 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 Los dejo en muy buena compañía. Gracias. Muchísimas gracias. Un poquito más para allá. Muchísimas gracias, Amaro. Muchas gracias por tan hermosa interpretación. Pide al tiempo que vuelva
Que además, bueno, es un tema que yo creo que a todos Ay, sí. ¿no? Nos toca el corazón, el alma. Justo melancólico, ¿no? Justamente melancólico. Y la melancolía, hablando de ella, también se relaciona mucho, ¿no? Con la nostalgia, con la tristeza, con la depresión. Sí, son sinónimos, pero en psicoanálisis también podemos hablar de pacientes melancólicos, Claro. que es como todo un carácter, ¿no? O sea, hay gente que está deprimida profundamente con todas las características de las que hablamos, Sí. que es además profunda y por un tiempo prolongado, y la melancolía parece una forma de ser. ¿Sabes? Esta gente a la que dice, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué yo no atino a tener éxito en nada? ¿Por qué todas las parejas me pasan lo mismo? Que se colocan en situaciones en donde justo va a estar eternamente pasándoles algo. O sea, hablamos de un carácter melancólico. Sí, sí, qué interesante. ¿Qué puede hacer un papá cuando está sospechando del suicidio de su hijo? Mira, Bueno, de un intento de suicidio. primero estar muy pendiente de todos los signos de alarma. Esa sería la primera cosa que tendremos que hacer, ¿no? O sea, ya dijimos, lo vemos que duerme más o menos, que come más o menos, que no disfruta, que no le interesa lo que antes le interesaba, que se desprende de sus cosas, que dice cosas así como las cosas estarían mejor si yo no estuviera acá, ustedes estarían mejor si yo no, todo es mi culpa, que tiene un concepto de sí mismo equivocado. Bueno, ese es un factor de riesgo, ¿no? Claro. Si uno tiene una sospecha franca, además de acercarse a él directamente, quitarnos el tabú de que tomar medicamento, hacer terapia, es para gente que está muy perturbada. Claro que los papás naturalmente se preguntan mucho yo qué hice, ¿no? Es mi culpa, es mi responsabilidad, por ahí un poco ocurre la negación, ¿no? La pena, y por eso a veces no se hace demasiado. Entonces, yo creo que además de, insisto, la comunicación, la cercanía, tener una red de apoyo en la familia, porque las cosas pueden ir mal en la escuela y no está padre, ¿no? Claro. Las cosas pueden ir mal en la comunidad y no está padre, pero cuando las cosas no van bien en la familia, hijo, ahí sí sonamos, ¿no? Sí, claro, entonces, claro. sí intenta, y esto no quiere decir que sea una familia en donde no existen pleitos nunca y todo es fantástico, no existe, ¿no? Pero en donde fundamentalmente digamos, prive el amor, la comunicación, ¿no? La cercanía, la contención, y sin duda acercarse a un especialista, saber que la depresión es una enfermedad, y así como cuando nos duele la panza o tenemos una infección, vamos al doctor, entender que hace falta que esto se atienda también a partir, digamos, en manos de un especialista. Cuando hay alguien con riesgo suicida, se busca un tratamiento multidisciplinario. Claro. Es decir, eso quiere decir que nos ayudamos del psiquiatra, de un terapeuta individual y muchas veces de terapia de familia. Claro. Y que bueno, cuando está el riesgo latente, pues hay muchas cosas que podemos hacer, como no dejarlo solo, que no hayan objetos cerca con los que él pueda hacerse daño. En Estados Unidos, me parece que la cifra es el 60% de los suicidios ocurren con una pistola que había en casa. Sí, claro. Entonces, no tener armas en la casa, no tener medicinas de riesgo en la casa. Estadísticamente ocurre más frecuentemente en hombres que las mujeres lo intentan más, pero lo consiguen menos. los hombres lo consiguen más, porque hacen suicidios mucho más violentos, ¿no? Sí, así claro. como darse un tiro. Entonces también podemos estar más pendientes, estar más acompañando, no dejar puertas cerradas, no dejarlo solo, no tener cosas con las que se lastime. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Y asistir así en primer término a un especialista. Claro, claro. Muchísimas gracias, Gaby. Ixchel nos dice una última pregunta. ¿Los vicios y los excesos son signos de depresión Sí. o solo son comunes en adolescentes por empezar a tomar sus decisiones? Un adolescente que tiene problemas con adicciones, es decir, no un adolescente que prueba, porque los adolescentes van a probar y van a... Y hay que diferenciarlo, ¿no? Sí, es decir, claro. hay niveles, digamos, Sí. no todo el que consume una sustancia es adicto, eso es lo que quiero decir, Claro. ¿no? En resumen, hay uso, abuso Exacto. y adicción, Y adicción. ¿no? Sí, Son sí, como pasos, ¿no? Sí. Pero un adolescente que ya está en un abuso, por ejemplo, sí puede estar siendo la respuesta a un intento de evadir la realidad, ¿no? Algo que no puede ni pensar, ni Que no, sentir, ¿no? exacto. Ni nombrar. Nada más me siento ansioso y esto me hace sentir mejor, y por ahí entonces empieza un consumo que va del uso al abuso. Entonces sí puede ser como un factor que pudiera estar hablándonos de un poco de riesgo con depresión. Claro, y eso es súper interesante, ¿no? Sería muy, muy bueno dar un seguimiento a este programa, si me permites, Encantada. para poder
pues abarcar un poco más porque hay mucho, bueno, muchísimo, como bien dijiste, hablar de adolescentes no es imposible, ¿no? Sería muy, claro, sería muy optimista hablarlo en una hora. En realidad es dar un pequeño contexto para poder entrar a este mundo que es un mundo enorme, ¿no? Pero mira, si se quedan con la idea de que hay señales de alarma que uno puede como reconocer, pues es sí, muy eso bueno. es maravilloso, porque a partir de un algo puedo detectar que necesito a un tercero, ¿no? Sí, a un profesional. Claro, a un profesional, por supuesto. Uh-huh. Y es muy triste ver las estadísticas, como bien decíamos al principio del programa, y saber que, bueno, al final del día los adolescentes, en general las personas que se suicidan sabemos que está atravesando un dolor terrible y no sabe qué hacer con eso, ¿no? Es por eso que se comete el suicidio. Sí. Pero un adolescente, por ahí le cuesta todavía más trabajo pensar en lo que está viviendo o poderle dar sentido a lo que está sufriendo, ¿no? Y hablábamos de que no todo el que está deprimido se suicida, claro, y no todo el que se suicida está deprimido. ¿No? Hay adolescentes que lo hacen, decíamos antes, un poco por moda, ¿no? Un poco porque es una manera de ser visto, es solo un vehículo para obtener otro fin, ¿no? Antes de ese, a mí me gustaría entender un poco más. Tú nos decías, cuando se trata de accidentes, también estamos hablando de esto, ¿no? Sí, nosotros lo decimos como hay una pulsión de muerte, claro, ¿no? Que está empujando a que alguien tenga una conducta temeraria. Como para traducirlo muy coloquialmente, estaríamos hablando de una forma en que el inconsciente dice, yo ya no, por allá no quiero vivir, por allá no quiero continuar con esto, pero tampoco quiero ser la persona que se suicide, entonces me coloco en una situación de altísimo riesgo donde me garantice que esto mismo va a pasar, pero yo no lo voy a hacer de manera como tan clara como sería en un suicidio. Sí, ¿no? Sí, tal cual, exactamente así. Sí, son suicidios submeditados porque se piensa que son inconscientes, que el sujeto no ha pensado conscientemente en la muerte, pero inconscientemente hace cosas que lo acercan a la muerte. Y se habla desde luego de un deseo inconsciente. Claro. Suena raro, ¿no? Uno piensa que siempre todo lo que deseamos lo tenemos muy consciente, pero no es verdad. Claro. Hay deseos inconscientes. Sí. Puede ser un deseo de castigo. Profundos, ¿no? Incluso. Sí, pueden, hay muchas posibilidades. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de un accidente de auto, yo estoy tratando de pensar o de poner un escenario en mi mente como de esta persona que consume a lo mejor con abuso algún alcohol, droga o todos los anteriores y de pronto, bueno, se arriesga a tomar una carretera, la que sea, ¿no? Claro que esta persona manejando estaría cumpliendo perfectamente este perfil. Sí. ¿Qué hay de los que están adentro? Claro, desde luego que también. O sea, treparte al coche de alguien que está alcoholizado, acá vamos a tener un ejemplo clarísimo, bueno, ¿no? El de Reforma, claro. Sí, Claro que es terrible. Claro, también tienes que tener como la conciencia de saber esto es un riesgo. Y pensamos en un accidente de coche, pero los adolescentes hacen cosas como caminar por una barda, jugar a la ruleta rusa, colgarse de una ventana, caminar por el ¿sabes? Por el piso de una claro. de un octavo piso, es decir, hay muchas formas. Y algunas veces lo hacen por retos. Bueno, ok, tú no tienes a lo mejor intención de suicidarte y tampoco tienes una vida que tú califiques por ahí de falta de sentido de vida o como una vida muy dolorosa, pero en un momento donde hay mucha emoción, tal vez entre compañeros adolescentes, bueno, pues te toca a ti subirte a la barda del piso tal. Emoción y el deseo de ocupar un lugar, claro, el deseo de pertenecer y el deseo de una mirada. O sea, nadie lo hace de gratis. Y también de ser grandioso, ¿no? Por ahí hay un Narciso que dice, pues de aquí, ¿no? Claro, de aquí al escenario. Y hablábamos de la omnipotencia, ¿no? Decíamos, es otro rasgo de la adolescencia. A mí no me va a pasar, soy inmortal, soy Superman. Se matan los tontos, ¿no? A mí no me va a ocurrir. Siempre está pensando así. Sí, el adolescente tiene estas características de pensamiento, la omnipotencia, el pensamiento mágico, ¿no? Como algo va a pasar fantástico que yo sin estudiar voy a sacar el 10 que necesito para mi mate. Y lo creen, ¿eh? Sí, es como una falla en el juicio de realidad, claro. ¿No? Pero bueno, van reprobando y van aprendiendo que no. Sí, eventualmente crecen, ¿no? Claro. Y la vida les dice ¿Y que qué pasa con los adolescentes que no quieren crecer?
Es impresionante que se queden detenidos estos adolescentes eternos, ¿no? Eternos. Bien sabemos, Olga, que las etapas del desarrollo también se han movido, así como hablamos, Sí. como todo se ha movido, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces la adolescencia se prolonga mucho Sí. más y la dependencia de los padres se prolonga mucho más porque estudiamos más, nos casamos más grandes, tenemos hijos más grandes, porque la especialización es importante, entonces ya estudié una licenciatura, pero ahora quiero una maestría, y ahora quiero un doctorado, y ahora quiero... Entonces esto ha hecho que la dependencia frente a los padres se prolongue, pero el estado de confort, ¿no? Y esta cultura que hablábamos como de lo inmediato, lo fácil, lo pronto, también genera que no haya mucho el deseo de moverse de ahí para algunos. Claro, qué feo. Sí. Qué feo porque también, o sea, es una etapa muy linda, pero también vienen etapas maravillosas, ¿no? Siempre No, seguirán bueno, siendo... y a lo que sigue, ¿no? Claro, y como bien nos decías, pues tampoco es una elección. O sea, también es cierto que eso se va a convertir siempre en algo que no está en nuestras manos de tener que ser, Sí, ¿no? no, no. Definitivamente. Bueno, crecer sí, pero madurar es Bueno, opcional. claro, sí, exacto. Ojalá no fuera opcional, Sí. ¿no? Ojalá no fuera opcional. Y bueno, Gaby, pues realmente es muchísimo desde donde podemos ver el suicidio en los adolescentes, pero estos lugares donde nos retan, nos invitan, nos ayudan a convertirnos en algo que por ahí anhelamos ser y no hemos encontrado cómo serlo, al momento de cometer un suicidio nos llevamos como esta promesa de te vas a convertir en esto. Sí. ¿Qué pasa ahí en la mente de ese adolescente? O sea, nos has platicado ya pues bastante sobre esto, pero ¿por qué pertenezco a este grupo, no? O sea, ¿por qué acepto ser parte de, por ejemplo, hablábamos fuera del aire de los de las ballenas, ¿no? Ajá, Este grupo de ajá. Facebook tan sonado y que está llamando mucho la atención porque muchos chicos se están suicidando, donde para los que no saben es un grupo en Facebook donde se les invita a trazarse una ballena con un cuchillo en el antebrazo y a cumplir ciertos retos que culminan en el intento de suicidio, pero además viene como carta al menú, ¿no? O sea, cómo hacerlo, etcétera. Claro está que nos decías una persona que tiene más herramientas, por ahí no va a cometer el suicidio, ¿no? Pero desde que entro a este grupo, ¿qué está pasando? Claro, hay que pensarlo desde ahí, porque uno busca un lugar en donde te identifiques, te sientas cómodo, encuentres cosas, ¿no? Entonces un adolescente que cojea, pues va a buscar un grupo de estas características. Un adolescente mejor armado dice, están locos, yo no me voy a cortar sobre ninguna circunstancia, independientemente de que el 80% de mi salón lo está haciendo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces es entrar con un concepto de sí mismo mucho más armado, en donde no necesito lograr mi identidad a partir de parecerme a ellos, ¿no? Sí. Y no me importa si me dicen nerd, teto, recha, Sí. voy a pertenecer al grupo de los rechas en donde me siento mejor. Pero hay el que dice, me genera tal nivel de angustia no pertenecer a ese grupo que puedo hacer cosas que inclusive sea. están en contra de lo que yo creería o lo que a mí se me hubiera ocurrido, ¿no? Son adolescentes que tienen alguna forma de patología importante, ¿no? Sí, claro. O sea, no cualquiera lo hace, lo hace al que le hace sentido por su propia patología. Ok. O sea, siempre, en todos los casos, hay algo de ti que se conecta. Había un adolescente vulnerado, ¿no? Claro. Un adolescente en riesgo, ¿no? Sí, con factores de riesgo por salud mental, por lo que pasaba en casa, por factores ambientales, etcétera. Vemos también como mucho sobre los límites. ¿Tienen que ver los límites en esto? Claro. La tolerancia y la frustración se logra a partir de poner límites, no decir, espera, ahora mismo no lo puedes lograr, no lo puedes obtener. Entonces, desde luego que los límites juegan un papel importante en la prevención también, ¿no? Si alguien está titubeando entre si ya es excesivo el límite o no, ¿cuál sería tu recomendación? Un papá que está titubeando con respecto a dónde poner un límite. Sí. Y te pregunto esto como pensado desde, muchas veces los papás preguntan, ¿no? No sé hasta dónde, no quiero excederme, no quiero ser como militar con mi hijo, no quiero, pero entonces tampoco quiero ser su super amigo, ¿no? Mira, no hay como reglas así tan universales con respecto a eso, porque hay que pensar que en la construcción de la personalidad intervienen factores ambientales, que serían los padres y su forma de poner límites, etcétera, lo que ocurrió en el momento del nacimiento, etcétera.
Y también nacemos con algo de fábrica, que se llama temperamento. Sí, sí, sí. Entonces hay los chicos más dóciles y más fáciles, y, ¿no? Y hay los que necesitan límites muy firmes y muy claros, y los adolescentes a veces lo piden un poco, ¿no? Las abuelitas decían, es que está pidiendo una nalgada, ¿no? Pero es un poco Sí, cierto, sí, ¿no? sí, claro. Es un poco verdad. Entonces, habrá adolescentes que necesitan límites muchísimo más firmes y más claros, no quiero decir militares, ¿no? Pero que sean menos movibles, ¿no? Y habrá adolescentes con quien uno puede ser un poco más laxo, ¿no? Porque no requieren, ¿no? Por su personalidad, que uno sea tan severo y tan rígido y tan, ¿no? Tengo un paciente que por ahí dicen que necesita una dosis de maldad, ¿no? Ese, por ejemplo, no necesita límites severos ni rígidos, al contrario, está preocupado todo el tiempo de, perdón, estás molesto, me disculpo, Okay, al sí, revés, sería ¿no? la parte Entonces, contraria. yo creo que no hay una receta de cocina que diga, no, cada chico necesitará algo diferente. Creo que lo que es muy importante es que los padres o la gente que le rodea tengan la intuición para saber ese chico que necesita. Claro. Eso sería lo mismo. ¿Y hay alguna literatura que puedas recomendar a los padres con estos temas, en relación a estos temas? ¿Alguna película que tú consideres que tiene un buen valor de aportación? Mira, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Adolescencia para Padres. Sí. No recuerdo no recuerdo el autor, pero justo es como un poco la invitación perdón, es Adolescencia para Adultos. Justo es una invitación acuérdate que tú también fuiste adolescente, a ser más empático con los adolescentes, a tenerles menos miedo, porque como decíamos recién, de pronto nos asusta, ¿no? El tener a un adolescente cerca. Entonces me parece que ese es como un libro lindo. Y sobre límites, mira, está este libro que se llama, ay, se me va el nombre, a ver, déjame lo busco. Sí, gracias. Fíjate que no encuentro el de Adolescencia para Padres, pero bueno, igual podemos poner la liga en el programa terminando. Y bueno, aprovechar también para recomendarles una película, a mí me parece muy interesante, hablando como más del ciberbullying y de la pederastia en redes sociales. Una película que se llama Trust, no sé si la conoces. Es una película muy interesante porque aborda el tema desde cómo el adolescente se va vinculando a través de texting con un adulto, pero que cree que es un chico de su edad, etc. La trama, desde mi óptica, es muy, muy clara, ¿no? Es cruda, pero es muy clara, y va mostrando todo el escenario que va tejiendo la persona para tender como esta red, ¿no? Donde ella ya está muy confiada, enamorada o ilusionada con el chico que va a conocer, claro. Y entonces lo conoce en un centro comercial, pero aunque lo ve adulto y le genera un impacto fuerte, él le dice, bueno, pues por ello el amor no tiene edad, ya sabes, ¿no? Y entonces abusa de ella, pero lo que me parece muy atractivo de la película es que deja ver cómo en la tensión psicológica que se le da a esta chica, ella sigue defendiéndolo. Sí. Es como ella está convencida que él la ama, que ella lo ama. Y que el mundo es injusto con ambos. Ahí tendríamos que pensar. Que está súper fuerte, ¿no? Es que es bien probable que esta chica no tenía demasiado resuelto algo que en psicoanálisis llamamos complejo de Edipo. Claro, sí, el que ella se haya ligado, enamorado, vinculado con alguien tan mayor y eso no le haya hecho ruido, ¿no? Habla justo de conflictos no resueltos. Entonces insistimos en hacer prevención, ¿no? Porque esto no le hubiera pasado a cualquier chica. No. O sea, las cosas afuera están ocurriendo. Está ocurriendo que está la tecnología, digamos, al alcance de todos así, ¿no? Está ocurriendo que vivimos una situación que genera desesperanza en general, ¿no? Sí. Pero ¿quién se engancha de esto de vuelta, no? Exacto. Entonces, por eso hay que hacer prevención. O sea, hay adolescentes que están en mucho mayor riesgo que otros y tenemos que ser capaces de detectarlo. Claro. Otra chica dice, ¿qué? ¿Te pareces a mi papá? No hay manera, eso lo tengo más que prohibido, ¿no? Entonces, aunque me hayas dicho... y no me importa, y adiós. Claro, y hay una barrera y un límite claro, pero esta chica que acepta es que algo pasa con ella. Claro. No cualquier chica... Todas hubieran estado en riesgo, pero no cualquier chica se engancha y se enamora y lo defiende a posteriori, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, sí, la verdad es que sí, es muy interesante como desde todos los lugares que se puede observar, ¿no? Sí. Y tener, yo pensaría como mucha atención, a lo mejor
no esperarse a tener señales y tal. Al final, un análisis para un adolescente siempre va a ser muy enriquecedor. Sí. Y mira, si no quieren hacer terapia y tal, por lo menos están muy cercanos, ¿no? La queja eterna es, pero es que yo lo invito a platicar y no me platica nada, ¿no? Yo le pregunto, y es que de pronto nos acercamos al adolescente esperando que él nos tenga toda la confianza de a gratis, ¿no? Sí. Y algo de lo que tenemos que hacer en principio es a lo mejor nosotros hablar con él, oye, mira, cuando yo tenía tu edad, cuando yo fui adolescente, o sea, la comunicación esperamos que sea que él me cuente y yo sea muy empático y lo escuche. Sí, y a veces podemos empezar por yo contarle a él, ¿no? Claro. Entonces, sí, un análisis sería genial para todos, ¿no? Sí, pero sería el ideal, ¿no? Es como una carta a Santa Cruz. Pero si no, por lo menos tu papá, tu mamá, sé muy cercano, genera espacios de comunicación. Y si él no habla, no creas que eso quiere decir que falló, ¿no? Piensa que tú puedes hablar con él, ¿no? Exacto. Tú puedes contarle tus experiencias, cómo tú resolviste cosas, a ti qué te pasó en esa época, cuáles eran tus conflictos. Claro. Sin olvidar esto, ¿no? Que al final del día también así vamos aprendiendo, ¿no? Sí, claro. O sea, es muy interesante como saber que ese gran papá o esa gran mamá que por ahí tengo, tuvo adolescencia y además que nos comparta cómo hizo para ir solucionando ciertas situaciones con las que se fue encontrando, ¿no? Y bueno, por supuesto, pues también que sean muy amados, ¿no? O sea, los adolescentes necesitan saberse y sentirse muy aceptados y amados dentro de su familia, ¿no? Desde luego. Me decía una paciente con muchísimo dolor, sí. Que su mamá le dijo, ni tu mamá te cree. Qué fuerte, ¿no? Bueno, ni tu mamá te cree, o sea, ni tu mamá te acepta. Otra me decía que el papá, frente a un berrinchazo de ella, le dijo, no quiero ver a esta loca, quítate de mi vista que ya no quiero ver a esta loca. Entonces el dolor que eso... Sí, claro. Y luego esperamos que ellos no sean impulsivos. Sí, claro, es lo que queremos, que ellos sean tranquilitos. Claro. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias, Gaby. Me apena que ya nos extendimos muchísimo, pero es un tema que de verdad es muy importante para la sociedad, es muy importante desde una persona con la preparación que tú tienes, el que nos vengas a compartir tu tiempo y nos aportes como con tanta claridad un tema tan complejo como es ¿no? Muchas gracias a ti. El programa El Diván y la Luna tiene esta intención justamente, poder mostrar que quitar estos grandes escenarios y fantasmas que nos preocupan cuando oímos psicoanálisis, Freud, sexualidad infantil, váyanse todos de aquí, no quiero eso, ¿no? O cuando no sabemos qué vamos a elegir, vamos a una terapia gestal, vamos a una terapia psicoanalítica, vamos con la vecina que dice que es súper buena para los adolescentes, ¿con quién vamos, no? De pronto los padres sí buscan ayuda, pero no con la persona ideal, entonces pues, siempre usamos este espacio para invitarlos a que elijan la terapia que mejor les parezca, pero siempre que sea una terapia, por supuesto, basada en una teoría reconocida, ¿no? Y que sea un terapeuta formado, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Así que pues te agradezco muchísimo. Espero muy pronto tenerte de regreso con estos temas porque pues nos falta mucho. Nos falta muchísimo. Está por aquí conectada Rosy, que dirige una fundación de apoyo al tema de parentalidad de padres. Ella es abogada. Muchísimas gracias, Rosy, ya te leímos por ahí comentando. Gracias por compartirlo en tu fanpage. Y bueno, este tema también me encantaría, ¿no? Abordarlo, porque es todo un tema, aprovechando que tú estás tan familiarizada con él. Me encantará, cuando quieras. Pues muchísimas gracias a ti por conectarte y gracias por compartir este video si te gustó. Te recuerdo todos los lunes a las 9:30 de la noche en El Diván y la Luna estamos hablando de temas que tienen que ver con las emociones. Espero que hayas disfrutado de este programa tanto como yo y lo compartas, nos regales un like. Que tengan una excelente noche. Hasta el próximo lunes. Gracias. Buenas noches.